Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día martes 16 de enero. Sigue siendo muy importante el tema de lo que va a ocurrir en relación a la cancelación del TPS y también, digamos, cierto, los improperios que lanzó el presidente de los Estados Unidos en contra de algunos países, entre ellos El Salvador. ¿Cómo quedan las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos? Yo me he preguntado hoy día, la nota de protesta que envió El Salvador, ¿tiene respuesta o no? Espero que algunos de mis invitados me puedan ayudar en eso. Y vamos a hablar, por supuesto, de que el efecto que pueda tener, dónde están los caminos, qué puede hacer el gobierno, que sería lo correcto hacer en esta situación. Lo estamos haciendo cuando ya están un poco más de raciocinio, las emociones están más calmadas y se puede ver mejor las cosas. Presento inmediatamente a mis invitados. Falta una invitada, falta Nidia Díaz, que se va a incorporar seguramente en unos minutos. Está con nosotros Johnny Wright, diputado del Partido Arena. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Un gusto estar aquí, como siempre, y con tus distinguidos invitados para hablar de este tema tan importante. Y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa, Nidia Díaz, que viene luego, también es miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa. Y tengo a dos ex viceministros. Eduardo Calix, buenas noches. Nacho, buenas noches, muchas gracias. Un saludo a ti, a diputado Wright y a nuestro colega García. Eduardo fue viceministro de la República. Y Juan José García, buenas noches, ex viceministro de Salvadoreños en el Exterior de la Cancillería de la República. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Muchas gracias por la invitación y estar compartiendo con Johnny y con Eduardo. Muchas gracias. Bueno, vamos a saludar con mucho gusto también a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, ¿qué está pasando con la Comisión de Relaciones Exteriores? Solo los quedamos pendientes que del anuncio del gobierno y de todos los partidos políticos que se iba a tratar de hacer muchas cosas. Hay que empujar que los salvadoreños hagan lo que tienen que hacer, sobre todo que se asesoren legalmente para buscar otras instancias que les permita permanecer en los Estados Unidos. Todos estamos claros que el retorno de ellos es difícil. Bueno, Diario El Mundo de España publicó un artículo bastante extenso que lo tituló "El temor de volver a casa, cuando la casa es El Salvador". Sí, bueno, hemos estado en boca de todo el mundo, sí, en los últimos días. Definitivamente, y como Comisión de Relaciones Exteriores, lógicamente hemos estado en mucha cercanía con el señor Canciller de la República. Hemos conocido la estrategia que tiene el gobierno para abordar el plan, lo que han hecho hasta ahora y lo que se pretende hacer de aquí en adelante. El canciller fue muy enfático de que es importante enviar un mensaje que la reinscripción para estos 18 meses que quedan antes de la cancelación definitiva del TPS es importante, y pues lógicamente hay mucha preocupación, hay mucha desinformación y también pues yo en lo personal... ¿Hay mucha desinformación, dices tú? Pues yo en lo personal, yo diría que hay un gran temor, ¿verdad? Sí. Hay un gran temor... pero fundado. En la retórica antimigrante del presidente de Estados Unidos. Y también yo por lo menos he puesto la mirada en lo que está sucediendo allá, que es un tema y un periodo sumamente interesante, pues el viernes, si no se aprueba el presupuesto en el Congreso, habría un apagón, habría un cierre de gobierno, sería una especie de crisis. Y el presidente Trump, en reuniones que ha sostenido en los últimos días, ha estado negociando, por ejemplo, el tema de los soñadores, una solución para los 800,000 que son amparados por el DACA, a cambio de, por ejemplo, financiamiento de la construcción del muro en la frontera con México, a cambio de unas reformas a las leyes migratorias para eliminar los programas de visas por lotería, y también eliminar el que un ciudadano que tiene
un estatus migratorio regular en Estados Unidos, pueda pedir a un familiar, pues también romper con ese esquema que se fundamentaba en una política migratoria que por los últimos 50 años no ha cambiado, que tenía como dentro de sus valores la unidad familiar y procurar pues conservar eso, que es un tema muy importante. Ahora, ¿cómo evalúas tú esto? El presidente Trump quiere negociar y quiere negociar presupuesto con algunas cosas de migración. Tú dijiste que quiere negociar presupuesto y quiere negociar el muro, que vaya el muro dentro del presupuesto, como una de sus apuestas fundamentales, y después quitar la lotería. Sí, bueno, y eso creo que es lo realmente triste. ¿Y tú crees que esa negociación pudiera llevar a que cambien las cosas, por ejemplo, a que se reinstale el TPS o que se encuentre una solución para la gente de TPS, para los de DACA, todas esas? No, yo creo que en el fondo es una negociación política y como suele pasar desafortunadamente en este tema en particular de la migración, siempre se suele ver en torno a los números, en torno a cifras. ¿Verdad? Y podemos hablar de cualquier cantidad de cifras, ¿verdad? Cifras de deportados, cifras de personas que entran a Estados Unidos de manera irregular, cifras de cuotas legales de migración regular y diferentes iniciativas que hoy existen en el Congreso. Y ahorita en 18 meses se pretende hacer lo que no se ha logrado en 18 años o más, que es lograr una reforma migratoria que no sea un parche, sino más bien venga para muchísimos que viven en la oscuridad en Estados Unidos, pues establezca un camino para o la ciudadanía o una residencia permanente o el derecho a trabajar fuera de la oscuridad, pues ser parte del sistema. Entonces, la búsqueda de estas soluciones depende mucho también del clima político, de la política nacional, doméstica de Estados Unidos, que es un tema sumamente tenso, y la retórica y el discurso del presidente Trump, pues por supuesto que no abona en nada, sino que genera mayor división. ¿Ustedes cómo están viendo esto, Juan José? El que se haya suspendido el TPS era lo esperable, ¿verdad? Habían habido una serie de hechos, de signos, que hacían bastante probable el hecho de que finalmente, después de 16 años, el TPS terminara. Y efectivamente eso es lo que ha ocurrido. Como dice el diputado Johnny Wright, también nosotros no hemos hecho nuestra tarea como país. Como país no hemos realmente avanzado en disminuir los niveles de migración. Y los niveles de migración irregular son tan altos en este país que se pone en peligro ya el propio futuro del país. Hay zonas del país, por ejemplo, en donde ya ni siquiera remesas llegan. La zona norte, los departamentos de La Unión y Morazán, por ejemplo, que habían sido muy territorios de fuerte expulsión, ahora ya ni siquiera remesas llegan porque ya todos están en Washington, todos están en Boston, ¿no? Entonces nosotros no hemos hecho nuestra tarea realmente de generar condiciones para que la gente tenga una esperanza, un futuro en este país. Lejos de eso, los criterios o los elementos que permiten una movilidad social en cualquier sociedad, en cualquier economía, que son el empleo y la educación, dejaron de ser, desde hace mucho tiempo, mecanismos de movilidad social para el país. En Chalatenango nos decían algunas veces algunos estudiantes de bachillerato, bueno, después de que yo termine el bachillerato, ¿qué me ofrece? La migración, irme del país, eso es todo. Claro. Entonces, y no hemos hecho nuestra tarea para tener mecanismos de recepción. Quiero volver a tu tema porque me parece tremendamente importante. Mucha gente, hubo dos tipos de reacciones que yo vi con esto del insulto del presidente Trump. Uno, muy molestos,
diciendo que era una cosa que no podía soportarse, que no era de ningún punto de vista entendible, y otros diciendo, bueno, aguantémonos porque por algo nos están diciendo. También veamos para adentro y veamos qué hemos hecho y qué no hemos hecho. ¿Ya? Voy a volver a tu tema porque me parece fundamental. Nidia, buenas noches. Buenas noches. Ya había dicho que usted venía un poquito más tarde, pero que venía, y muy bienvenida. Gracias. Y anda de blanco porque estuvo en la mañana en la conmemoración del aniversario del Acuerdo de Paz, ¿cierto? Sí. Bueno, estamos hablando, digamos, de cómo se está preparando la Comisión de Relaciones Exteriores para trabajar, porque obviamente aquí hay que hacer mucho esfuerzo en favor de los salvadoreños que perdieron el TPS. Bueno, buenas noches a todas y todos, y un saludo especial a la población salvadoreña que ve este programa. Efectivamente, en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea hemos venido desde algunos meses, por no decir algún tiempo atrás, queriendo contribuir a legislar y apoyar todo este tema de la migración, que para nosotros no es un problema, sino un reto nacional de cómo crear las condiciones, y eso no solo es con la Comisión de Relaciones Exteriores, sino ya como país, para precisamente hacer de El Salvador un país de oportunidad y que nuestros jóvenes, nuestros compatriotas no vayan a otros terceros países donde quedan sujetos a las políticas migratorias de cada uno. Nosotros hemos acompañado desde que llegó el presidente Trump a la administración de Estados Unidos una serie de iniciativas en dirección a prever el momento que acaba de llegar, ¿verdad? La última prórroga para mí del TPS, en este grupo de gente que son cerca de 190,000 personas que van a tener que enfrentar muy rápidamente los procesos de reinscripción y querrán la contribución, lógicamente, del asesoramiento, del acompañamiento. Entonces, antes que esto sucediera, nosotros creamos un fondo especial para precisamente atender en los consulados a las personas que quisieran asesoría y haciendo los llamados correspondientes. Estos fondos iban a venir pues de lo que se obtiene de la emisión de pasaportes. Y también acá este fondo iba a servir también para las personas que estuvieran retornando y previendo el riesgo de retorno también. Este fondo nos ha permitido pues avanzar estos meses y apoyar a los 18 consulados que se han establecido en Estados Unidos. Ese apoyo es un apoyo legal, básicamente, ¿no? Sí, es una... Contrataciones legales. Sí, es un fondo que está aprobado por la Asamblea y que sirve pues para los consulados. Y para también que los consulados puedan contratar asesores. Sí, y dirigido también a una ventanilla acá para atender retornados cuando vienen. Más ligado quizá con un capital semilla a emprendedurismo. Pero bueno, eso es una parte. De ahí, colegas diputados de la comisión han acompañado 2 o 3 veces al canciller a hacer los lobbies respectivos en el Senado, en el Congreso, y así hemos ido recogiendo voluntad política. Hay un pronunciamiento, compromiso de cerca de 114 congresistas a la voluntad de construir alguna legislación que permita que estas 190,000 personas puedan tener más facilidades de un estatus permanente. Hay inclusive una iniciativa de un congresista norteamericano, el Partido Republicano, que ha hecho una propuesta concreta, y creo que una senadora también, pero allá las decisiones son cerca de 228 votos en el Congreso, y en el Senado como 51 votos. Y no tenemos toda esa correlación. Entonces, con la nueva situación, ya que se dijo que es la última prórroga y que va a comenzar el 9 de marzo hasta del 2018 hasta el 9 de septiembre del 2019, nos toca seguir acompañando. Por eso, el miércoles recién pasado, invitamos como comisión al canciller, ¿verdad? Y pedimos una valoración de la situación. Él nos dijo pues que invitaba a la comisión también
a ir a Estados Unidos a continuar el esfuerzo, el trabajo. ¿Van a ir luego? De los homólogos. Pues está la invitación, es muy posible que antes de que finalice el mes de enero vayan algunos compañeros. Una comisión de parlamentarios salvadoreños, sí, a hablar con congresistas estadounidenses. Sí, a seguir construyendo hacer lobby, esa voluntad, porque ellos van a hacer la ley, no nosotros. Pero podemos, hay que convencerlos. Y hay gente ya, como decía, como 114 congresistas que tienen voluntad de estructurar una legislación más estable y permanente. Bueno, algunos hablan hasta de amnistía a todos los 190,000, ¿verdad? Entonces tenemos que contribuir desde nuestro trabajo legislativo a que sucede. Toca ir al corte, tenemos tiempo, tenemos bastante tiempo todavía para hablar sobre este tema que es tremendamente extenso y complejo. Ya volvemos. Este 4 de marzo, vota PCN, vota Ramón Curi, casilla número 1 en San Salvador. Quiero ser tu voz. Ya regresa. Debate, elecciones 2018. En Vidri, tus herramientas te ponen al volante. Gánate un Hyundai Ion base 2018 y también participa en la rifa de 10 mini laptops. Por cada $15 de compras en Vidri de herramientas manuales, eléctricas y accesorios de la marca Black & Decker, Stanley, Irving y DeWalt, participa en la rifa de un Hyundai Ion base 2018 y 10 mini laptops. Promoción válida únicamente en Vidri, del 2 de enero al 28 de febrero 2018. Así se gana con Vidri, donde sí hay de todo. Hay cosas en la vida que no se ven. No vemos la confianza, aunque sí lo que logra. Pero hay un tipo de confianza que sí vemos, esa que depositas en nosotros. Se ve cuando movemos sueños, cuando hacemos crecer nuestro futuro. Esa que mueve familias y hace que la tierra toque las nubes. Tu confianza nos impulsa para mover sonrisas, personas y al país entero. Tu confianza se ve, nos mueve para que tu vida también lo haga. Bancos de El Salvador, desarrollando al país. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. No cambien lo mejor de El Salvador. Nosotros estamos cambiando por ti. Este segmento es presentado por Bancaon de Banco Agrícola. Múltiples soluciones digitales. Bueno, no le di la palabra todavía a Eduardo Calix, pero quiero que la primera cosa que me corresponda, por favor, es la nota de protesta que envió el gobierno de El Salvador. ¿Debería tener respuesta o no necesariamente? Mira, por lo general, diplomáticamente se le llama a una nota que no tiene agrado sobre un determinado acontecer por parte de un gobierno extranjero hacia el gobierno nacional, para manifestar que estás de alguna forma incómodo con esa nota. Claro. Incómoda con la situación que se ha dado. Y muchas veces no necesariamente hay respuestas. Se manda la nota, pero lo que se hace es, se solicita por parte del representante diplomático acreditado una audiencia al más alto nivel o con el canciller de la República, y ahí se le dan las justificaciones verbales que ameriten en su momento una explicación. Acordate que hay un aforismo muy popular que dice: lo escrito, escrito queda. Y tú no querés dejar escrito muchas situaciones que a lo mejor muchas veces son clima de la situación imperante en ese momento, pero que no necesariamente refleja el sentimiento generalizado de una determinada nación. Correcto. Entonces, por eso es que se piden de alguna forma las explicaciones, y si se dan de manera verbal son igualmente aceptadas. Eso no hay ningún inconveniente. Así es.
Esa es la costumbre. Lo que yo conocía es que se manda la nota de protesta, se llama al embajador del otro país, a la Cancillería o a la Casa Presidencial, a dar explicaciones. Aquí no hemos llegado más allá. Ahí solamente nota de protesta. Hay una nota de protesta. Yo creo que pudo bien haberse solicitado la presencia de la embajadora de los Estados Unidos en la Cancillería, pero por supuesto acuérdense que también el sentimiento fue muy generalizado. Y esto se hacía generalmente cuando no existían también ayudas o apoyos de tipo tecnológico como las redes sociales, a donde pues el sentimiento inclusive desde nuestro presidente hasta el último salvadoreño ha sido palpable y donde se ha manifestado que ha habido un rechazo y una incomodidad por las expresiones que se vertieron en su debido momento. Ok. Ahora, ayúdenme a entender, y parto contigo, Eduardo, porque ya adelantó bastante Johnny, en relación a lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Cómo tenemos que entender lo que está pasando en Estados Unidos? Y Johnny decía, hay unas negociaciones por el presupuesto. Está metido el tema de migración entre medio, puede ser una carta de cambio. Mira, ¿qué está pasando en Estados Unidos? ¿Por qué estamos nosotros en este debate? Porque simple y llanamente, desde la primera vez que tú nos invitas aquí a ver cómo estaba el panorama electoral pre-elecciones en Estados Unidos, te decíamos que efectivamente a quien le estaba hablando Donald Trump como candidato presidencial por Partido Republicano era a aquel sector que en su debido momento había estado olvidado, había estado de alguna manera marginado de las decisiones trascendentales nacionales políticas en los Estados Unidos y que estaban clamando un cambio, que estaban pidiendo a alguien que fuese un referente para ellos para poder de alguna manera hacerse oír ante la sociedad norteamericana. Y ellos fueron los que le dieron la vuelta a la balanza en los Estados Unidos e hicieron ganar a Donald Trump. ¿Qué está pasando? Está haciendo prácticamente lo que él les ofreció, haciendo de la política migratoria no un tema de política exterior, sino que un tema doméstico de seguridad interna inclusive de los Estados Unidos. Entonces él está poniendo en la balanza la negociación entre la política interna de los Estados Unidos versus la política exterior. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita? Que la política interna ha pesado mucho más que los temas de política internacional y ahorita se vuelve un tema doméstico porque se les dice, ok, ahorita tenemos un problema fiscal muy serio. Necesitamos los recursos para poder echar a andar una vez más el presupuesto del gobierno hacia el 2018. Ustedes lo que quieren es ahora un programa DACA para darle a 800,000 Dreamers la posibilidad de una permanencia legal en los Estados Unidos. Yo les digo, negociemos. Ustedes tienen DACA, ustedes me dan a mí los recursos para mover el gobierno, para el muro y para evitar precisamente la lotería de visas. ¿Por qué? Porque mi tema de seguridad nacional es mucho más importante que lo que está pasando en los aspectos fiscales. Entonces, la lotería de visas pone en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos. Por supuesto, porque muchas veces la lotería de visas, a través de la lotería de visas, se podían infiltrar personas que a lo mejor no estaban del todo examinadas y hubieran podido cometer algún tipo de exabrupto o ilícito dentro de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tema de DACA es el referente máximo que tenemos nosotros ahorita. ¿Por qué? Porque lo que le pase a los Dreamers, lo que le va a pasar a los del TPS. Ya inclusive dentro de la reunión que hubo bicameral con el presidente Trump, a donde se externaron esos exabruptos que iban en detrimento de nuestra gente, de nuestra nación, se había manifestado ahí por parte de uno de los congresistas demócratas que querían, aparte de lo de DACA, una cola para el TPS, porque obviamente habían también intereses para que ahí se colara la gente tepeciana. Hablando no solo de El Salvador, sino que de todo. Ahora, tengo entendido que los Dreamers son queridos en general por la población de Estados Unidos. Y los del TPS también. ¿También? También. Al mismo nivel, yo creo. Hablando inclusive que los del TPS representan para los Estados Unidos $3,000 millones en ingresos fiscales anualmente. Hablando inclusive que ellos hacen labores complementarias a los que hacen los norteamericanos en su propio país. Trabajan lo que no desean los norteamericanos trabajar. Entonces son igualmente importantes. Y parece contradictorio igualmente que Trump, necesarios. Parece contradictorio que Trump hubiera empezado
pegándole a los que se han portado mejor, a los que pudieran estar, digamos, más cerca de una residencia. Y no, digamos, es que ahí algo es el kit totalmente del ilegal. asunto. ¿Cuántos de nosotros hemos participado en amenazas a los Estados Unidos que hayan sido de trascendencia nacional para ellos? Ni uno solo. Claro. Ni uno solo. Ok. Entonces tenemos que balancear ese tema y por justos tenemos que darle a los del TPS las oportunidades que están buscando. Johnny, ¿concuerdas con Eduardo el análisis que hace? Que yo creo que anda parecido al tuyo. Sí, bueno, es que esa plataforma o esa retórica antimigrante se basó en dos pilares. Y el presidente Trump es conocido por hablar de manera cruda, por ponerlo de una forma sensata. Dos pilares. Es poco diplomático. Sí. Y grosero. Y grosero. Y el primer pilar es que los extranjeros indeseables, que los tal llamados ilegales, no entren por la frontera México-Estados Unidos y que ahí se detenga también el tráfico ilícito de drogas y para eso hay que construir un inmenso muro. Y el segundo pilar era que hay que sacar del país, hay que expulsar, deportar del país a todos aquellos indocumentados, todos aquellos que le han quitado el trabajo al hombre blanco trabajador que lo ha perdido todo y vino un latino y trabajó por menos y trabajó más. Pareciera que en el caso de los tepecianos, no. Yo estaba viendo en qué trabajaba la gente del TPS, la mayoría industria, construcción, en eso no está trabajando. Servicios. Y no es el trabajo que busca el blanco, ¿no? Pero nuevamente, o sea, si nosotros ponemos el tema en el contexto de números, en cuánto representan para nosotros en remesa, en temas económicos, en lo que han invertido, en que son 200,000 más sus familias, etcétera, etcétera. Pero también hay que ponerle una cara humana, ¿verdad? A todo el dilema y a toda la discusión. Y eso es el gran vacío que existe en la discusión, precisamente. Tú has vivido en Estados Unidos. Pues, ¿crees tú posible que al final la cara humana se ponga delante de otro tipo de política tan fría? No, pero poniendo la cara humana de que por 17 años tú a estas personas les diste la oportunidad de que se endeudaran, de que compraran una casa, de que hicieran familia. O sea, su país, su hogar se convirtió en Estados Unidos, ¿verdad? Y hoy les decís que de aquí a 18 meses, pues ya no. ¿Verdad? Y todo ese buen comportamiento y todo ese desempeño y el haber en algunos casos arriesgado capital para emprender, para contratar a personas, para generar empleo, para generar prosperidad. De hecho, el presidente Trump se sumó a una iniciativa de 2 senadores republicanos, creo que allá por agosto, que se llamaba el RAISE Act, que hablaba de una reforma migratoria, pero en el sentido de que los migrantes que necesita Estados Unidos son personas que tienen ingeniería en sistemas, que saben de computación, porque viene la 4ª revolución industrial, entonces que el nuevo mapa de migrantes pues tienen que venir de la China y de la India, y no los hispanos que la mayoría pues son pobres, desamparados, que no tienen oportunidades en sus países. Y pocos estudios. Y esos estereotipos que el mismo presidente Trump ha reforzado, porque obviamente el presidente Trump, siendo el presidente de Estados Unidos, el hombre más poderoso del mundo, tiene facultades constitucionales que lo hacen el hombre más poderoso del mundo. Pero a la misma vez tiene un monopolio sobre la atención mediática de todos los días. Todos los días el presidente Trump o abre la boca o pone un tweet y genera noticia, ¿verdad? Pero no está generando noticia, no está enviando un mensaje de unir a un país que está sumamente dividido y polarizado. Yo creo que después de lo que dijo, y no vamos a repetir lo que dijo el presidente Trump, ¿tú crees que después de lo que dijo, que se ganó un repudio mundial? Yo en todas partes que he leído periódicos de todo el mundo, yo creo que si el hombre ya no era querido, hoy día es mucho menos querido, y la gente de Europa, África, Sudamérica, igual siente que fue maltratada por el presidente Trump. ¿Tú crees que eso en Estados Unidos no ha tenido un efecto, que eso para el estadounidense no le influye? Bueno, estamos viendo efectos del discurso del presidente, temas raciales que aún no había enterrado Estados Unidos, que están resurgiendo, divisiones sociales aún más profundas,
conflictos, manifestaciones y por supuesto que hay un cambio social, y sobre todo hay un cambio cultural y de identidad. En 1970, 4.7% de las personas que viven en Estados Unidos eran nacidos fuera de la frontera estadounidense. Hoy, cerca del 17% han nacido fuera de Estados Unidos. Entonces, la composición, el tejido social de Estados Unidos, por supuesto que ha cambiado, pero yo no veo que favorece a la construcción de una sociedad moderna, de una sociedad que valora la diversidad, de una sociedad que fue construida por migrantes, que hoy se ponga tan exquisita y arrogante como el discurso del presidente Trump y diga que a estos sí, pero a otros no, y siga fomentando esa división. Y en materia de política exterior, que brevemente tocó el licenciado Calix, pues a mi juicio es una política de aislamiento, no es y claro, la finalidad del presidente y su propuesta de campaña es hagamos de América, hagamos de Estados Unidos un gran país nuevamente. Ese es su fin. Okay. Pero ¿cómo lo va a hacer? A ver, eso es lo más importante. Hablaste de un tema también importantísimo, el tema de Estados Unidos en el concierto mundial. Siempre he visto, y usted lo sabe mejor que yo, la preocupación del Departamento de Estado de Estados Unidos porque se logren las votaciones que ellos quieren a nivel mundial. Yo no sé cómo se pudiera votar hoy día, o sea, si toda África vota contra Estados Unidos, porque así fue, digamos, como la portavoz de la Unión de Países Africanos de Naciones Unidas dijo, ¿no?, que esto era una afrenta a todos los países africanos y que seguramente las relaciones con Estados Unidos iban a cambiar mucho. Voy al corte, vengo, tenemos que hablar más con Nidia Díaz y también con el ex vicecanciller Juan José García. Ya volvemos. Llegó el regreso a clases y en Par 2 encuentras los zapatos a prueba de todo recreo. Aprovecha 50% de descuento en tu segundo par de resistentes Kidsport y ahorra con las promociones de Par 2. Consulta restricciones en tiendas. Pasado, muchos niños y niñas no iban a la escuela por falta de uniformes, zapatos y útiles. Con la creación de los paquetes escolares, ahora hay más niños y niñas yendo a las escuelas. Pero para garantizar que continúe, necesitamos más diputados y diputadas del frente. Si somos más, tendremos más fuerza para defender este programa social. Así garantizamos el derecho de nuestra niñez a la educación. Hacemos más por la gente. Vota FMLN. El tercer segmento de debate, gracias a Sistema Fedecrédito. Realiza tus operaciones financieras por medio de Fedemóvil del Sistema Fedecrédito. Los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendimos que el tiempo es oro y que debemos disfrutar cada momento. Por eso, para nuestras operaciones financieras, utilizamos Fedemóvil, Federed 365, Fedebanking y Fedepunto Vecino del Sistema Fedecrédito. Canales electrónicos, una razón más para usar la familia de productos y servicios de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fedecrédito. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. Juan José, obviamente hay una política, una oferta electoral que quiere cumplir el presidente Trump, pero esta oferta electoral tiene un costo, sobre todo para la política exterior de Estados Unidos. Y Estados Unidos sin política exterior es casi inimaginable, ¿verdad? Porque es un país muy, muy poderoso que necesita de las relaciones internacionales y de los aliados, de los amigos, de todo. Pero puede lograr
transformarse esto en una política, como decía Johnny, de aislamiento? Bueno, relativo, ¿verdad? ¿Relativo? Estados Unidos no puede sustraerse del escenario mundial abrupta y totalmente, Bueno, y absolutamente, ¿no? Bueno, se salió del tema medioambiental, claro, y mira lo que ha pasado. Y se va a salir de los tratados de libre comercio también, está revisando los tratados de libre comercio, no endosó la Alianza Pacífico, está revisando este tipo. Y se ha sustraído igualmente de un pilar fundamental de la política exterior, que es también el tema migratorio. El tema migratorio no es, por su naturaleza, no es tema de política interna, única y exclusivamente, porque involucra las relaciones con otros países. Ya experimentamos esta naturaleza del tema migratorio como expresión de las relaciones internacionales, con lo que el presidente Trump manifestó la semana pasada. Es decir, muy probablemente esto lo dijo para consumo interno. Pero a nivel internacional ha sonado esto muy fuertemente, ¿verdad? En este sentido, entonces, si bien es cierto, hay una tendencia, dijéramos, a sustraerse de las relaciones internacionales y abandonar instrumentos de política exterior de Estados Unidos que habían sido fundamentales, como son los tratados de libre comercio, como son los tratados internacionales sobre el medio ambiente, como son, y como es también el tema migratorio, no es posible la sustracción total, ¿verdad? El peso en este momento, por ejemplo, y ahí concuerdo mucho con Eduardo, en señalar de que el tema migratorio es ahora visto fundamentalmente como un tema de seguridad interna, no como un tema de relaciones internacionales únicamente. Y lo dijo muy claramente el presidente Trump: lo que es bueno para los ciudadanos norteamericanos, eso es lo que vamos a hacer, porque tenemos que hacer de nuevo a Estados Unidos fuerte e importante. Y en ese sentido, el tema del drama humano que significa la deportación... A ver, ¿es que Estados Unidos no es fuerte? Claro que es fuerte. Claro. Y yo tengo la impresión que el Estados Unidos con Obama era más fuerte todavía. Por supuesto. Porque tenía un presidente que lograba la empatía, la admiración y todo, y eso le ayudaba a Estados Unidos. Claro, pero mira, el análisis que han hecho el grupo del presidente Trump sobre los tratados de libre comercio, por ejemplo, ¿no? O sea, es un análisis bastante simple, es decir, los tratados de libre comercio están robándole empleos a los ciudadanos de Estados Unidos, por lo tanto son malos, los condenan. ¿Qué es lo que dice sobre el tema migratorio? Es que los migrantes compiten con los norteamericanos en puestos de trabajo. Y no solamente compiten, sino que representa un gasto fiscal enorme el mantener a estos migrantes a través de los servicios sociales. Ese es el análisis que se hace, pero no se hace el análisis a la inversa. Sí, pero él pudo haber tratado de disminuir mayor presión en las fronteras, mayores deportaciones, pero no necesariamente meterse con cosas ya establecidas. Él pudo, o sea, la gran masa de gente, quizás la más complicada para el sistema norteamericano, es el ilegal, el que está totalmente ilegal, el que entró en los últimos años. Sí. Entonces, él pudo haberlo hecho mejor. Quizás sí. ¿O no? ¿Verdad? Quizás sí. Pero es que las opciones dentro del esquema que está manteniendo el Partido Republicano, especialmente esta ala más fundamentalista que expresa el interés del presidente Trump, no tiene muchas opciones. Es blanco o negro, ¿verdad? O sea, no hay tono de grises. Vamos a terminar con el TPS. Sí, vamos a terminar con los TPS. Si tú le preguntara, ¿está haciendo una buena política, está haciendo una política inteligente el gobierno de Trump? Pareciera que no. Desde la perspectiva nuestra, obviamente que no. A ver, ¿y de la perspectiva interna de Estados Unidos? Dentro de sus votantes se está haciendo un magnífico trabajo. ¿Magnífico o populista trabajo? Lo que sea, pero realmente, por ejemplo, a la economía de Estados Unidos le está yendo muy bien.
el desempleo latino, por ejemplo, ha bajado en el último año de 7.2 a 5.6. Y el empleo en general está bajando. Los niveles de consumo están aumentando. El Producto Interno Bruto está aumentando. O sea, y como dicen los norteamericanos, nosotros votamos con nuestro bolsillo. Y ese es un elemento, un ingrediente muy importante a tomar en cuenta en la política exterior, en los tratados de libre comercio, en los convenios para detener el calentamiento global, etc. A Estados Unidos le está yendo muy bien económicamente. O sea, ¿era necesaria este medicamento doloroso? Quizás sí, ¿verdad? Quizás sí. ¿ya? Pero o es muy pronto para poder interpretarlo, ¿no? Es que mira, aquí hay una gran paradoja, Nacho. Entre mejor le va a Estados Unidos y nosotros no mantengamos niveles de crecimiento adecuados, así como muchos países que se caracterizan por ser migrantes, porque son países que están constantemente en la migración, más gente va a estar entrando a los Estados Unidos. Cuando el nivel de desempleo general de los Estados Unidos, con un año que lleva el presidente Trump, ha bajado del 6.9 al 4.1%, algo bueno está haciendo. Ha aumentado la remesa al país. ¿Qué es lo que pasa? Sí, exactamente, a 5.000 o más millones de dólares. ¿Y qué es lo que ha pasado? Igualmente, para fundamentar un poco lo que está sosteniendo Eduardo, es que de octubre a diciembre entraron casi 10.000 niños no acompañados y sus familias en Estados Unidos. Es decir, no se ha detenido. Voy a hablar contigo luego. Ok, miren, no sé si el análisis lo veo un análisis técnico más frío, no sé si va a ser el político en relación a lo mismo. Mira, lo único que puedo decir es que de los 2.8 millones de salvadoreños y salvadoreñas que hay en Estados Unidos, de los 3.2 que dicen que tenemos en la diáspora del mundo, menos del 10% están dentro del programa temporal, ¿verdad? 196.000. Bueno, más o menos. Pero la inmensa mayoría no está dentro de ningún programa. Y lo que se está debatiendo también en Estados Unidos es cómo hacer una reforma migratoria para 11 millones de migrantes de todos los países. Dicen que en relación a la proporción de territorio y habitante, El Salvador es el que más tiene, ¿verdad? Unos hablan de México. Sí, sí. Pero en relación promedio, tasa de habitante, número, sí, yo creo que sí. Pues nosotros tenemos esa cantidad, casi un 20% de población, ¿verdad? ¿Y cuánto hace ese 12% de la población que está dentro de un programa temporal que comenzó en el 2001, ante los terremotos? El TPS, que al principio eran como 260.000, dicen. Y entre ese momento y ahora 190.000, mucha gente diría, ¿qué pasó con 70.000 personas? Muchas se volvieron residentes, otros regresaron acá y otros entraron a una situación, entre comillas, mojada, ¿verdad? Que llaman, irregular totalmente. Pero ese porcentual que tenemos, el 97% de esa población está económicamente activa en Estados Unidos, que es la que se puede precisar qué es lo que hace, ¿verdad? Unos están en servicios, la mayor parte, otros en la construcción, otros contribuyen en otras áreas, y además de los jóvenes, esto de los sueños, ¿cómo se llama? Soñadores, del DACA, que son como 60.000 jóvenes solo de El Salvador, pero quien es más afectado creo que es México. Con 500.000. A ellos hay que buscarles una situación más regular, ¿verdad? Más estable a todos estos jóvenes, porque ahí empezaron sus estudios universitarios, profesionales, llegaron niños y se han desarrollado. En eso también estamos trabajando como país y hemos hablado también en el Congreso por esta gente para que, como está en manos de los congresistas, pues si se extiende o no este programa, esperamos la buena voluntad política, ¿verdad?, de todas estas generaciones de jóvenes que pueden contribuir no solo en Estados Unidos, sino que acá también. Porque también te quiero decir que el Viceministerio de Ciencia y Tecnología
está en diálogo con muchos científicos y técnicos del mundo, salvadoreños, para buscar que ese capital también de una u otra forma contribuya al desarrollo desde aquí, para atacar causas que permiten que la gente se vaya, ¿verdad? Como se trata de crear aquí las condiciones para que la gente no emigre, sino que, como se dice, pues, y decía Juan José, ¿qué hemos hecho para evitar esos procesos de migración? Hay que seguir trabajando en esa dirección. Pero volviendo al punto de ¿somos carga o no somos carga? Pues ya, somos gente trabajadora, gente honrada, gente que, te digo, uno analiza en las entrevistas de gente que ha retornado. La vez pasada fuimos propiamente al aeropuerto, varios, y solo es un 15% de personas que han infringido la ley, han hecho faltas, que retorna. El resto es gente trabajadora que es interrumpida directamente y desintegran sus hogares. Esta gente contribuye a la economía, ¿verdad?, grandemente. Se ha hecho un estudio, creo que en California, que son como 3 veces el Producto Interno Bruto de El Salvador lo que producen en el año, que dan ingreso, ¿verdad?, a Estados Unidos, y también la gente que paga sus impuestos. O sea que no es gente que va de arrimada o nada de eso. Desgraciadamente tenemos un lunar, que son las pandillas salvadoreñas en Estados Unidos. Bueno, nosotros, eso nos está haciendo mucho daño. Es que nosotros vinieron de allá para acá en los años 93, 94, 95. O sea, es allá donde están los focos de las pandillas como tal, que hay que contribuir, pues, lógicamente, a erradicar todo eso, ¿verdad? En la prevención, en el combate al delito, lo que tú quieras, pero nosotros no teníamos eso antes. Y allá, pues, lógicamente, la política de seguridad interna, me imagino que se toman todas las medidas. Tenemos muchos presos también, y desde los consulados damos atenciones, porque a veces, hasta injustamente se puede hacer, porque no tienen a veces procesos debidos, ¿verdad? Pero eso es lo que tienen que hacer de apoyo los consulados. Pero en relación a nosotros, los salvadoreños, salvadoreñas en Estados Unidos, como parte de los migrantes que están allá, estos compatriotas han tenido una oportunidad, los del TPS, y por eso decía que hay un montón de iniciativas, acciones que debemos de seguir fomentando, desarrollando, los contactos con los congresistas y senadores para poder cambiar su estatus, contribuir a que sea permanente, ¿verdad?, la absorción para residencias, para que puedan estabilizarse. De acuerdo. Y seguir trabajando tranquilamente, aportándole, pues, tanto a Estados Unidos como acá a sus familias. Y eso contribuye a la economía. Yo decía que recientemente hicimos una iniciativa para facilitar la inversión de salvadoreños y salvadoreñas en el exterior, acá, a la micro o pequeña empresa. Hay un estudio que hizo el Organismo Mundial de Inmigrantes, y encontró que como el 31% de salvadoreños que están allá y que están en ese programa también de TPS quieren invertir. Entonces hay que facilitar también a la gente que quiere invertir acá las condiciones. Bueno, yo me voy a quedar de ahora para adelante con las palabras que dijo Juan José al principio. Dijo, no hemos hecho mucho, hemos hecho poco, y al final pareciera que nos conformamos con que somos un país de migrantes, y esos migrantes nos mandan dinero, y con eso se mueve en gran parte de la economía, y estaba fácil la cosa. Hoy se nos puso un poco más difícil, pero no hemos hecho cosas. Sí, hemos creado el viceministerio para salvadoreños del exterior, hemos hecho algunas cosas como tú dices, pero en general no nos hemos preparado como país para dejar de ser el país de migrantes. Yo creo que El Salvador solo se puede comparar con Israel y con Palestina en relación a la cantidad de gente que tienen desparramada por el mundo. Un 20% de la población es un porcentaje muy alto para que viva fuera de su propio país, ¿ya? Eso es anormal, eso no ocurre casi en ningún país del mundo. Vamos al corte, ya volvemos. Hay cosas en la vida que no se ven. No vemos la confianza, aunque sí lo que logra. Pero hay un tipo de confianza que sí vemos, esa que depositas en nosotros.
se ve cuando movemos sueños, cuando hacemos crecer nuestro futuro. Esa que mueve familias y hace que la tierra toque las nubes. Tu confianza nos impulsa para mover sonrisas, personas y al país entero. Tu confianza se ve, nos mueve para que tu vida también lo haga. Bancos de El Salvador, desarrollando al país. En el pasado, muchos niños y niñas no iban a la escuela por falta de uniformes, zapatos y útiles. Con la creación de los paquetes escolares, ahora hay más niños y niñas yendo a las escuelas. Pero para garantizar que continúe, necesitamos más diputados y diputadas del frente. Si somos más, tendremos más fuerza para defender este programa social. Así garantizamos el derecho de nuestra niñez a la educación. Hacemos más por la gente. Vota FMLN. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, vamos a ir con la periodista Sara Díaz para saber, para conocer algunas cifras para que nos permita entender mejor toda esta situación. Buenas noches, Sara. Nacho, buenas noches. Ahora iniciamos la sección en cifra con un tema muy relevante para nuestro país, como son los salvadoreños en Estados Unidos. El Salvador fue el último país en conocer la decisión de Estados Unidos si ampliaban o cancelaban el programa de estatus de protección temporal TPS. Ahora veamos en cifras cuántos salvadoreños eran amparados por este programa. Según datos de Servicio de Inmigración y Ciudadanía UCIS, a finales del año 2016 habían 263.282 salvadoreños amparados por el TPS. Otro de los programas que beneficiaba a los salvadoreños en Estados Unidos era el Programa de Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, que otorgaba a los jóvenes migrantes beneficios que no podían obtener por su situación migratoria, como permiso de trabajo, identificación estatal y licencia de conducir. 28.371 salvadoreños eran beneficiados por este programa. Veamos en cifras cuántos salvadoreños residen en los Estados Unidos. Según cifras oficiales de salvadoreños que residen en los Estados Unidos, son 1.352.357, de los cuales el 51.7% son hombres y el 48.3% son mujeres. Las remesas juegan un papel muy importante en la economía de nuestro país. Veamos cuánto recibió El Salvador en remesas familiares en el año 2017. Los hogares salvadoreños recibieron 5.021.3 millones de dólares en remesas familiares, el 9.7% más que la cifra del año 2016, es decir, un incremento de 445.2 millones según el Banco Central de Reserva. Las remesas familiares representaron el 15.8% del ingreso nacional bruto disponible. Solo en el mes de diciembre ingresaron 503 millones de dólares en concepto de remesas, monto superior en 29.8 millones de dólares, es decir, un 6.3% más respecto al valor registrado en el mismo mes del año 2016. Estos son los resultados en cifra de las remesas de nuestros hermanos salvadoreños en el exterior. Nacho, regresamos contigo al debate para que puedan discutir estos resultados. Gracias, Sara. Como tú decías, la economía ha mejorado y ese mejoramiento de la economía permitió un incremento sustancial de la remesa entre el 2016 y el 2017 en 400 y tantos millones de dólares. Hoy tiene una cifra récord, 5.021 millones de dólares es la remesa que llegó el año 2017 al país y tuvo el mayor incremento en comparación a los años anteriores, de 400 millones. Aumento de remesas. El Banco Central de Reserva dice que no va a ser, después de esta cancelación del TCS, no se espera que la tendencia, dice, va a haber una desaceleración, uy, qué palabra más difícil, de las remesas el 2018 y el 2019. Pero bueno, eso es lo que te estamos... Tenemos que prepararnos. Las condiciones pueden cambiar.
Y entonces... Hablemos algo sobre la base de nuestra realidad ahorita, Nacho. Ya. Nosotros tenemos que trabajar en dos vertientes, desde ayer. Lo que haga el gobierno central, que por su lado, pues obviamente tiene que seguir insistiendo en el lobby y la negociación con sus pares norteamericanos, aparejado también con nuestros congresistas que buenamente están acompañando permanentemente estos esfuerzos. Tiene que trabajar también el tema del sector privado, tiene que trabajar la academia, las iglesias, las comunidades organizadas. Nosotros no tenemos comunidades de TPS organizadas en Estados Unidos, no como las de DACA. Las de DACA hacen ruido, las nuestras apenas están de alguna manera organizándose. Tenemos que organizarnos más y eso pasa por el know-how, perdón la palabra en inglés, que ya ha tenido países que están trabajando finamente el tema de DACA, como México, que tiene un lobismo impresionante, unir esfuerzos con otros países. Vi lo que dijo tu colaboradora con respecto a lo de que somos el último país que anunciaron que tuvo pues la decisión de que caducara el TPS. Honduras falta. A Honduras simplemente le prorrogaron 6 meses automáticamente por lo que no hubo decisión cuando tenían que hacer lo que era 60 días antes que venciera. Pero en junio les van a dar a entender qué es lo que estas personas tienen para caducar su TPS. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conjuntar esfuerzos. El Salvador, México, Haití, Honduras, todos aquellos, el mismo Sudán, que tiene también TPS, para poder lograr incidir ante la decisión política norteamericana con el objeto de que por lo menos a nosotros no aspiremos a una reforma migratoria integral de 11 millones de personas. Es de alguna manera difícil poderlo hacer y no tenemos los números, pero sí por lo menos podemos sumarnos a DACA y que de la legislación DACA, si llega a haber una legislación DACA para darle permanencia a 800,000 Dreamers, también se le pueda dar permanencia a 260,000 tepecianos que de alguna manera no hacen la diferencia precisamente por las cifras que representan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir trabajando en esa vertiente de política exterior con los Estados Unidos y aquí abrir el frente también para poder trabajar qué vamos a hacer si acaso no llegase a haber buenos resultados con el TPS. Okay. Si van a venir estas personas acá, obviamente se tienen que crear condiciones, bolsa de trabajo, becas, créditos accesibles, el hecho que de alguna manera se pueda abrir espacios para empleos flexibles en el sector privado. Y por último también el que se puedan lograr homologar títulos y estudios para aquellas personas que de alguna manera han logrado estudiar en los Estados Unidos, tienen una carrera o tienen una habilidad técnica y con eso se le pueda aquí brindar de alguna manera el apoyo para que esos títulos se homologuen y que puedan insertarse inmediatamente a lo que es la cadena de producción en El Salvador. Pero El Salvador pudiera negociar con Estados Unidos algo. Ya se está haciendo. ¿Qué? Esto. No, me refiero yo, o sea, claro, está bien, se está haciendo lobby, se está pidiendo a los congresistas que hagan una reforma que favorezca a nuestra gente, etcétera, etcétera. El canciller se está moviendo, toda la cuestión. Pero sigue siendo una cosa muy, muy, muy pequeña. O sea, yo creo que hoy día hay que atacar el problema de una forma más a futuro. O sea, aquí estamos viendo lo que pasó y cómo solucionar el problema a los que ya están allá. Pero ¿cómo hacemos, como dijo Juan José, para empezar a trabajar para dejar de ser un país de migrantes? Porque ser un país de migrantes es vivir sobre la base de una realidad. O sea, mientras... Hay programas, está el Fomilenio, está la Alianza para la Prosperidad, es decir, una alianza más estratégica. Hay programas que tienen que ver con la inversión, la seguridad. Eso están caminando. Pero ahora, ya lo otro ya obedece a una política propiamente de visión migratoria, de política interna de Estados Unidos. No, pero yo sí creo que... Lo de los TPS. Yo sí creo que todo presidente que entra al país sabe que tiene el chorro de remesa al lado, que va a ser parte de todo para hacer su gobierno y todo. Yo creo que nos hemos acostumbrado como país
a favorecernos de la migración. Es feo decirlo, pero que hemos sido un país que sabemos que termina siendo un buen negocio. Ahora, este negocio puede acabarse. Y entonces, claro, hay cosas como tú le dices que están haciendo, pero hay que hacer muchísimas más cosas. No, pues, y claro, quizás, claro. yo no sé si se puede negociar con Estados Unidos. No, Ok, como te señores. preguntaba, ¿qué se puede hacer? Pregunto, ¿se podrá negociar con Estados Unidos, con el gobierno del actual presidente? ¿Se podrá negociar, decirle, mire, señores, nosotros nos comprometemos en El Salvador a parar la migración y usted me arregla el problema de los salvadoreños que están allá? ¿Eso es imposible? Eso pasa por preguntarnos como país por qué nos vamos. ¿Cuáles son los grandes propulsores de la migración? ¿Y cómo es que este país ha venido viviendo de los flujos migratorios y de las remesas por ya casi 25 años? ¿Verdad? Las respuestas más fáciles son, mira, aquí hay pobreza, aquí hay inseguridad y aquí hay falta de oportunidades. Démosle oportunidades educativas a la gente, entonces. Bueno, si el 70% de los jóvenes que se van estaban estudiando. O sea, no es un problema únicamente de falta de empleo. Si el 70% también de los que se van estaban empleados antes de irse. Y ahora, con el agravante, que en los últimos 15 años, por lo menos, los sectores de más altos ingresos son los que están migrando en mayor proporción. Una encuesta que hicimos hace un año ya demostró que el 70% del sector de ingresos de 1.500 y más dólares son los que migraban. Entonces, ¿cómo es esto entonces? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Lo que está pasando, y lo respondíamos un poco en ese estudio, el problema es que la migración se transformó en un modo de vida, ¿ya? Y en una cultura misma, ¿ya? Y cuando un fenómeno de esa magnitud se transforma en un bien cultural, entonces los factores estructurales que dieron origen a la migración pierden sentido. Un ejemplo que me parece a mí importante señalarlo es que cuando estábamos en el gobierno comenzamos a hacer algunos ensayos territoriales de pequeñas iniciativas productivas. Y pusimos $10,000 que nos mandaron de Los Ángeles con la tormenta Ira en Verapaz, y hubo ahí un pequeño fondo para poner una pequeña granja avícola y un taller de confección. Estas mujeres ganaban $2 diarios, pero no migraron, y no migraron sus grupos familiares. ¿Por qué? Porque no era solamente el acompañamiento productivo, sino que también era el acompañamiento social y cultural. Ok, tú estás diciendo no toda la gente migra porque no tiene trabajo. Exacto. Muchos migran porque familiares allá, porque se ve bonito, porque las luces encandilan y todo y se quieren ir. Exacto. Ok, pero el gobierno de El Salvador tiene que pensar a futuro. Y tiene que pensar que esto no se va a poder dar siempre. Y tiene que pensar que incluso el sistema de remesa no es el mejor sistema que puede tener El Salvador de producción. Así es. Porque le hace daño por otras cosas. O sea, además es un sistema moralmente problemático. Claro. ¿Verdad? Porque realmente estamos viviendo de los pobres, ¿no? Claro. Los pobredólares, como le llamaban, el padre Bisate, ¿no? En realidad estamos realmente condenando a la expulsión a cientos de miles de salvadoreños todos los años, ¿no? Bueno, y sobre esa base no es posible construir un modelo voy al corte y vuelvo con ustedes dos. Que quieren, yo sé que quieren hablar. Ya volvemos en un minuto. Que Dios te bendiga muchísimo.
porque hasta el cielo no paramos. El padre Luis Sassano en El Salvador, con los temas Hablando de Dios en el siglo XXI y secuelas del New Age. 5 y 6 de febrero, Teatro Presidente, 7 de la noche. Boletos a la venta en todoticket.com.sb. El padre Luis Sassano en El Salvador, a beneficio de Ampliación de Iglesia San Benito. Queridos amigos de El Salvador, un saludo para todos ustedes, aquí sufriendo con el calor. Espero que por allí podamos tener un mejor clima este 5 y 6 de febrero, donde nos veremos pronto. Y no se olviden, hasta el cielo no paramos. Nos vemos dentro de poquito. Chao, chao. ¿Tramitaste tu DUI? ¿Ya cumpliste 18 años? ¡Ya está listo! Retíralo en el DUI Centro donde lo tramitaste. DUI Centro, identificando a El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. Continúa con Debate con Nacho Castillo. Bueno, vamos a la palabra a este lado, ¿no? Y el lado político de la mesa. A ver, Johnny. Hay un fenómeno que sucede en nuestro país, sucede internamente y sucede también como causa de la migración, que es el desplazamiento forzado, ¿verdad? Producto de la inseguridad y producto de un Estado ausente que no puede brindarle seguridad a una comunidad X. Y mejor los movemos de aquí y se van para otro lado o se van para Estados Unidos. Yo no creo que nos hemos acomodado y sobre todo creo que debe ser traumático, debe ser extremadamente difícil y tenés que haber llegado a un punto o a un extremo para decidir, sobre todo cuando estamos hablando de migración irregular, arriesgar tu vida, posiblemente la de tus hijos, para atravesarte por Guatemala, México, para llegar a Estados Unidos, por la ruta del migrante o la ruta de la muerte, como le llaman algunos, y exponerte a violaciones de todo tipo, e inclusive a perder la vida. Entonces, sí creo que las motivaciones o las razones indudablemente son unos extremos, son unas situaciones de desplazamiento forzado, ¿verdad? De una falta de opciones. Entonces creo que no podemos dejar eso por fuera. Ahora, creo importante enfatizar en qué debemos hacer. Y coincido con Eduardo, que hablaba de que este es un esfuerzo multisectorial, que tiene que estar el sector privado, que tiene que estar el gobierno, que tiene que estar el legislativo, tiene que estar todas el sector productivo. Aquí es un esfuerzo grande y enorme. Y si tú ves la estrategia del gobierno hasta la fecha, el objetivo o el fin es que los tepecianos se queden en Estados Unidos. Eso es lo que queremos lograr. Lograr hacer un lobby suficiente para que se queden. Y creo que responde a los deseos de la comunidad tepeciana, que se quieren quedar. Claro. ¿Verdad? Pero no es la solución. Pero no es la solución. Y de hecho, cuando tú vas al Congreso, tú no vas exclusivamente a sentarte con los congresistas a pedir amnistía, a pedir... por favor, intercedan por los salvadoreños, porque pobrecitos nosotros. De hecho, es difícil ir a abogar por nuestra gente y decirle a un colega congresista, a un colega parlamentario, mira, es que en nuestro país no se puede y la verdad es que lo que queremos es que nos ayudes para que nuestra gente se quede en tu país. Porque no los podemos recibir, porque no hay oportunidades para ellos, porque algunos tienen amenazas de muerte y no pueden volver a su país, y eso es triste. Pero también los congresistas te exigen y te dicen, ok, nosotros vemos a El Salvador como un socio, como un amigo, como un país estratégico para la región y queremos saber en qué han avanzado ustedes. Si han avanzado en la lucha contra la corrupción, si han avanzado en el fortalecimiento institucional, pero no porque nos interesa a nosotros que ustedes estén cumpliendo el checklist de los compromisos que hemos adquirido a través de un acuerdo o la Alianza por la Prosperidad, sino porque esto es lo que le debemos a nuestra gente, ¿verdad? Entonces, yo creo que indudablemente el futuro, tanto de la comunidad tepeciana como nuestra comunidad migrante, los 1.3 millones y aquellos que no están contabilizados porque viven en la oscuridad, pues obviamente nos debemos a ellos y nos debemos a
a la política doméstica. Pero si la política en nuestro país es de polarizar, es de un odio mutuo, de una desconfianza mutua que no nos lleva a acuerdos de nación, pues podemos contar con que vamos a seguir siendo un país que exporta gente y no produce nada. Definitivamente. ¿Nidia? Bueno, mira, en estos 26 años, luego de la firma y la construcción de los acuerdos de paz, El Salvador empezó a cambiar democráticamente, políticamente, pero paralelo hubo un proceso económico que no incluía ni favorecía. Me recuerdo que en el acuerdo económico de paz se definió que la micro, pequeña empresa, los campesinos iban a participar de la definición de una política crediticia del Estado. Eso no se hizo, nunca se convocó a la gente. Todas aquellas zonas que fueron conflictivas iban a tener un impulso para el desarrollo. Hasta se creó una Secretaría de Planificación del Estado. Y tampoco, hubieron cosas, pero no suficiente para reactivar toda esa economía. Y lo que vino posteriormente, en los años 90, fue un proceso de exclusión económica. Empezó a emigrar la gente bastante, más por los motivos económicos que en el pasado eran motivos más políticos. Toda esa gente dejó el campo. Te digo, muchos combatientes quebraron en las micro y pequeñas empresas y en la agricultura. 18 años después, 20 años después, tú encuentras una economía baja, en menos 3.6. Éramos importadores de granos básicos. Ya no éramos productores de granos básicos, porque era más fácil importar un saco de maíz que producirlo aquí, por los costos altos. Exactamente, por los costos altos de insumos, fertilizantes, y en muchos países subsidiados. Se quiere más fácil entrar a un saco de maíz de Estados Unidos, porque ya ha tenido un proceso de subsidio México, que aquí producirlo, igual que la sal. Entonces, todo eso fue llevando a que la gente no se motivara a producir. Para los sectores financieros, era mejor hacer préstamos personales, tarjetas, etcétera, que inyectar a la micro o pequeña empresa o tener como garantía un pedazo de tierra. Le digo esto porque hemos hablado, hemos hecho estudios de muchos factores que llevaron a la gente a migrar en los 90. Vaya, ahora, de este siglo, hay otros factores también, no solo el económico, sino que en tercer o cuarto lugar, según la OIM, está el factor seguridad y otro, reunificación de familia, etc. Entonces, si vamos a atacar causas que originan la migración, hay que impulsar un proceso de reactivación económica serio en el país. Yo siempre digo que articule las 4 formas de propiedad. La propiedad privada en función social con todos sus diversos capitales, desde la micro, pequeña, gran empresa, encadénala para reactivar una economía. La propiedad estatal sobre algunos los medios que sirven como bien público. La propiedad mixta, la propiedad de cooperativas, todo eso que señala la Constitución, y toda una reactivación que le apueste nuevamente al sector agrícola. Y te digo, si así vamos creando condiciones en este país, pues ya la gente no va a tener necesidad por esos factores, ¿verdad? Y si a la par va la inclusión social, país educado, una serie de situaciones que estamos ya en camino y en marcha, porque se está haciendo, pero quizás no hacemos todavía lo suficiente, hay que seguir. Y yo me pongo de acuerdo con Johnny, pongamos en el centro los propósitos de cómo activar este país, comunes. Ya ahora el grupo de apoyo gestor que tiene facilitación por la ONU, antes que los políticos partidos nos sentemos, ¿verdad? Así que regrese Benito Andión, bueno, ya se quedaron. Bueno, antes tenemos que recibir propuestas de la sociedad, donde están empresarios, iglesias, académicos, medios, etcétera, y decir, bueno, esto es lo que puede unificar la sociedad en educación, en reactivación productiva, en las finanzas. Claro. Decir, Nidia. Y poder juntos, porque no es una sola fuerza, aunque en las contiendas electorales cada uno proponga, diga, y al final una fuerza es la que conduce a un país, pero no lo hace solo, tiene que ser en concertación y en la asamblea ponernos de acuerdo, ¿verdad? En realmente tomar medidas de reactivación en las mesas, porque creo que este problema que parece de la migración no es un problema en sí,
es un reto, un desafío de la sociedad, cómo hacer de El Salvador un país donde valga la pena vivir y que la gente aquí encuentre su sueño, y los jóvenes y los niños y los adolescentes y todos los sectores, ¿verdad?, aquí encuentren la respuesta a sus inquietudes y no busquen migrar pasando toda esa amargura de lo que es la migración territorial, ¿verdad? Ya, dame un minuto nomás para Eduardo. ¿Tú querías complementar? ¿Querías complementar o no? Si tienes que ir a comerciales, dale, no hay problema. Decirlo ya, porque después viene la pregunta del público. Bueno, mira, yo considero que las causas que efectivamente motivan la migración son contracíclicas y van de alguna manera transformándose a la parte de cómo los países nos vamos transformando. Las causas que originaron nuestra migración datan de los 80. Así como de México tienen 110 años de estar migrando o más, nosotros, nuestro grueso de la población migra desde los años 80 por razones del conflicto interno armado. ¿Qué es lo que motivó a la gente a salir? Obviamente la guerra. ¿Qué pasó después? El problema económico. De ahí vino el tema de la inseguridad. De ahí vino la reunificación familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Se va transformando. ¿Qué tenemos que hacer? Y concuerdo con Nidia cuando dice hay que lograr ponernos de acuerdo entre todas las fuerzas vivas del país para que tengamos una verdadera transformación económica. En eso estoy totalmente de acuerdo y que seamos nosotros los hacedores de nuestro propio destino. Bueno, tarea para los candidatos presidenciales. Que nadie nos humille. Más que somos laboriosos, que nadie nos humille. Que nadie nos humille. Que dignifiquemos nuestro Que nadie nos humille. Vamos al corte, ya volvemos. TCS, me gusta lo nuevo. Bueno, estábamos conversando aquí entre medio. Vamos con Francisco Bonilla para saber qué dicen los amigos televidentes esta noche. Buenas noches, Francisco. saludarles. Buenas noches. Dice Rafael Aguirre, para la diputada Díaz, ¿por qué piden a Estados Unidos y ustedes como gobierno no dan nada en representación del país? Les pregunta Rafael Aguirre. Dice Rodolfo Morales, ¿y el tema de los nicaragüenses que vienen a El Salvador a hacer el trabajo que no queremos hacer nosotros? Les consulta, les pregunta. Dice Emilio Monterrey, si legalizaran a tanto ilegal, sería el mejor negocio de los Estados Unidos. Calculen por millones cualquier cifra que pagarían por obtener la ciudadanía, la residencia, etcétera. Rodolfo Morales dice, si somos 7 millones, el 20% sería 1.4 millones en Estados Unidos, pero están hablando de 2.8 millones, entonces no es el 20%, debería de ser más. Rogelio Rivera dice, ¿por qué todos creen en lo fatal de la diáspora sin ningún salvadoreño vendrá deportado por esa ley? Y si viniera, seguro se regresa. Todo es política para crear temor. Mucho coco, dice Rogelio Rivera. Xiomara Castillo dice, pero Trump tuiteó el día de ayer diciendo que DACA estaba muerto y culpa a los demócratas. Entonces, ¿no será que estamos ante un imposible presidente antiinmigrante? ¿Qué de su racismo? ¿Lo ven? ¿No deberíamos de insistir en esos rasgos para entender mejor? Pregunta. El periodista, director de Contrapunto, Juan José Dalton, dice, ¿cómo dejamos de ser país de migrantes? Hagamos de El Salvador un lindo y serio país, como lo dijo Roque Dalton, plantea Juan José Dalton, de hecho, hijo de Roque Dalton. Vamos al estudio para las respuestas. Bueno, señores, ¿por dónde quieren empezar? A ver, ¿sí? ¿Qué es usted, Juan José? Si quiere. Bueno, en realidad han planteado 3 elementos importantes. En primer lugar, que estamos ante una política, eso lo hemos discutido
muy intensamente en este debate, ante un gobierno profundamente antiinmigrante. Y ante esto hay que enfrentarnos. Y para hacer efectivo precisamente el lobby que se pueda hacer en el Congreso, pues hay que ir a los duros, no a los amigos, ¿no? Esos ya son nuestros amigos, ¿no? En el Congreso y en el Senado. Hay que ir a enfrentarnos con aquellos que son críticos a la migración, ¿no? Y tratar de establecer un diálogo permanente con estos sectores para posibilitar precisamente una posible correlación de fuerzas más positiva a una reforma migratoria integral. Por otro lado, evidentemente, el tuit del presidente Trump el día viernes da mucho que pensar. Teníamos una fuerte expectativa en esa reunión de la Casa Blanca con esta comisión bipartidista que terminó en un desastre. Y ese desastre llevó al presidente Trump a señalar que DACA está probablemente muerto, porque los demócratas realmente no lo quieren. Ese es el tuit del presidente Trump del día viernes, ¿no? Y que lo publica un matutino el día de ayer. Ante esa realidad estamos enfrentados. Yo considero que no está del todo muerto. Si ponemos nosotros sobre la balanza que esto es un punto de negociación de política doméstica, no está muerto. Precisamente, inclusive, tiene una presión adicional, porque el Ejecutivo Federal les ha dado a los Dreamers hasta el 19 de marzo para poder estar bajo esa figura en los Estados Unidos. No creo, y tengo la íntima convicción que no resulte en nada, porque son demasiados favorecidos ahorita con este programa los que estarían dependiendo de eso. Por eso es importantísimo que nosotros no cejemos en estar tocando la puerta y en reunirnos con quien tengamos que reunirnos. Y también los Dreamers tienen muchas posibilidades en la vía judicial. Por supuesto, pero eso no quiere decir que nosotros no hagamos el esfuerzo que nos corresponde, que seguir insistiendo a donde tenemos que insistir para poder sacar la iniciativa que más nos convenga. ¿Quién quiere seguir? Sí, tomando en cuenta que esa iniciativa, pues lógicamente no va a ser fácil. Pasar una ley en Estados Unidos no es fácil, ni mucho menos en tema migratorio. Tiene que pasar por una Cámara, bueno, se puede dar iniciativa en el Senado también, pero hagamos de caso que entra en la Cámara la iniciativa, tiene que ir a comisión, tiene que hacer una revisión, luego se pasa al Senado, luego el Senado tiene que revisarlo, tiene que debatirlo, luego va a producir algo diferente, se tiene que conciliar, se le manda al presidente. Esto no es fácil y es por diseño. O sea, la naturaleza del gobierno y el Estado americano por diseño es, el cambio es difícil, ¿no? Entonces, esto hay que ser realista y hay que tomar en cuenta de que no va a ser fácil, y yo estoy completamente de acuerdo que hay que hacer todos los esfuerzos posibles para buscar esos acercamientos, pero esos acercamientos no pueden ser únicamente peticiones, tienen que ir acompañadas de compromisos y de resultados. O sea, que estamos haciendo un esfuerzo en El Salvador, que estamos respondiendo a las necesidades de nuestra gente y que estamos haciendo absolutamente todo lo posible para luchar contra la corrupción, para fortalecer nuestras instituciones, etcétera. Alguien hablaba sobre la diáspora, y yo creo que no podemos subestimar el valor que representa para nosotros como sociedad y como salvadoreños nuestra gente que está en el exterior. La diáspora tiene mucho que aportarle a nuestra democracia, a nuestro sistema. Yo sé que muchos de ellos con los que he tenido la oportunidad de hablar no se sienten representados, no sienten que pueden participar, y hay que involucrarlos más en las decisiones de nación. Pienso de que este tiempo que transcurre debemos realmente motivar a nuestros compatriotas a que se reinscriban, los que están comprendidos en el TPS. El tiempo va caminando y precisamente hay toda una orientación para que la comunidad se contacte con los consulados, la Cancillería. Aquí tengo esta parte que nosotros en el comunicado que sacamos como Asamblea Legislativa el miércoles pasado. Déjalo quieto. Ahí, ¿sí? Así están los teléfonos. 1-830-1130.
Bueno, sí. Pero sí, sí. Nosotros esto lo estamos distribuyendo en el comunicado que sacamos como asamblea, lo pusimos orientando a la comunidad a que busque realmente asesoría jurídica para terminar los procesos de residencia, y los que lo han iniciado o se fueron por un tiempo más a la ilegalidad total, ¿verdad?, que a meterse en estos procesos, que vuelvan, porque tenemos pocos días, y que en estos 18 meses, ¿sí?, no podamos cada día pues incorporar más gente al sistema más estable, y seguir trabajando con los congresistas en Estados Unidos, apoyando también todo el trabajo de asesorías. Hemos propuesto en la asamblea que se reforme el código municipal para que desde aquí, de nuestro país, en los municipios, se contribuya también a asesorar familias para que asesoren a su familia en Estados Unidos, para aquella que tiene temor de acercarse, legalizarse, etc. Y también decir de que hemos hecho un entendido con México, Guatemala, Honduras y El Salvador, de apoyarnos en los consulados que tienen. Hay más de 80 consulados donde puede ir un salvadoreño o salvadoreña a pedir asesoría. No solo los 18 consulados que tenemos, o el próximo que estamos estudiando hacer, un 19, pero lo importante es que veamos esto también en un sentido de oportunidad de dar estabilidad a las 190,000 personas que están en Estados Unidos, y tomemos acá pues las decisiones como país, como partidos, como sociedad en general, para trabajar en atacar las causas que llevan a la gente a irse de nuestra patria. Pero la conclusión general, porque este es un caso, ayudar a que la gente pueda seguir en Estados Unidos, pero también, digamos, mirando a futuro, cómo hacer el país que no obliga a tanta gente a salir de nuestras fronteras. Juan José, muchísimas gracias. Un gusto tenerte acá. Muchas gracias de nuevo, Nacho. Un gusto compartir con los compañeros. Gracias. Don Eduardo, un gusto. Gracias, Nacho, una vez más, y un saludo a tu auditorio. Muchas gracias. Johnny, gracias, muy amable. Gracias a ti, Nacho, y a todos. Gracias. Gracias, Nidia. Muchas gracias. Gracias a usted, amigo televidente. Yo los espero mañana. Mañana vamos a tener un debate que va a estar, se lo recomiendo. Por un lado, Carlos Ruiz, el Diablito, si usted lo conoce de esa manera, y Blandino Nerio, y por otro lado, Norman Quijano y René Portillo Cuadra de Arena. ¿Propuestas? Sí, propuestas, pero vamos a hablar de la política nacional, ¿ya? Así que va a estar bueno ese debate, mañana a las 8 de la noche. Los espero. Que pasen buenas noches.